vamos de inmediato a comenzar nuestro programa el día de hoy. Tenemos en esta parte de nuestro programa al doctor Uniades Urbina Medina. Él es médico pediatra, intensivista, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. También fue presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Y lo saludamos de inmediato. Uniades, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Maripili, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todo tu equipo, a tus oyentes. Encantada de saludarte. Bueno, quería que nos dieras información respecto al tema del COVID-19. ¿Es verdad que está volviendo el COVID? Dime que no, por favor. Ojalá pudiera ser así, pero realmente, Maripili, hay una advertencia desde la Organización Mundial de la Salud donde haya un aumento progresivo, no todavía para crear alarma, pero sí progresivo. Este mes, del 17 de julio al 13 de agosto, hubo 1.400.000 casos nuevos. Eso significa un 63% en relación a junio-julio de este mismo año. Entonces se está viendo un aumento progresivo y es importante que, a pesar de que esta cifra es muy baja, 1.400.000 a nivel mundial, solamente 40 países están reportando lo que es COVID. Porque pasó algo, Maripili, que que se le quitó la denominación de emergencia mundial, mucha gente entendió que la pandemia cesó. La pandemia no ha cesado. Lo que bajaron fueron los números, los hospitales pudieron ir recibiendo pacientes y la terapia intensiva sin la aglomeración que tuvimos durante la fase crítica de la misma. Entonces, seguimos en pandemia con menos casos, pero sí se está viendo un aumento progresivo en los países que reportan por lo menos a la Organización Mundial de la Salud, que de 200 y pico países, apenas 40 lo están haciendo. A ver, pero vamos a aclarar un momentico los términos, Uniades, porque esto es importante, sobre todo a nivel comunicacional, es importante para no crear alarmas que no correspondan, ¿no? A ver, el COVID sigue existiendo, o sea, nadie ha dicho que el COVID se eliminó por completo, ni que es un virus que no le va a dar más nunca más nadie. Todo el mundo sabe que el COVID sigue existiendo. Ahora, catalogar a cualquier enfermedad, llámese COVID-19 o cualquier otra, de pandemia tiene unas implicaciones especialmente de carácter numérico en cuanto a la cantidad de población que se afecta, en cuanto a la cantidad de gente que está contagiada y la cantidad de personas que mueren por esa enfermedad. Entonces, el COVID no se ha acabado. Lo que se acabó, o lo que la Organización Mundial de la Salud dijo que se había eliminado, era su carácter de pandemia. No, entonces, el carácter de emergencia internacional, eso fue la denominación que se le quitó. La pandemia no se dio declarada que se acabó, Maripili. Ajá, pero ¿eso qué quiere decir? Que no siguen muriendo ni la misma cantidad de gente, ni la misma cantidad de contagios. Por eso se le quita la denominación de emergencia internacional, porque ya fueron bajando los casos progresivamente, los hospitales se descongestionaron y pueden ir recibiendo los pacientes, pero sigue siendo pandemia. Ya. Esa es la diferencia, y mucha gente entendió y los países entendieron que se acabó la pandemia. Entonces se liberaron las medidas de protección física con los pacientes, con el uso de mascarilla, el lavado de las manos, el distanciamiento social que todos hemos conocido. Ajá, y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Digamos, estas 2 semanas últimas, ¿qué es lo que ha pasado? Sí. ¿Cuál es la diferencia con hace un mes, por decir? Aumentó el 63% a nivel mundial los casos en los países que están reportando, pero este 1.4 millones que está reportado en el mundial, solamente 40 países. Los restantes 160 o 170 países no están reportando a la Organización Mundial de la Salud sus casos. Y en Venezuela, ¿qué hemos visto? Hemos visto del boca a boca aumento de los casos de sintomatología respiratoria, básicamente, sin llegar a casos extremos, pero en Venezuela no tenemos en casi todos los hospitales, no existe la forma de hacer serología, lo hacemos diagnóstico clínico, que también es válido, pero hay que distinguir por clínica, eso es como leer la bola de cristal, entre chikungunya, dengue, zika, coronavirus, adenovirus y otras, y la gripe que mucha gente conoce. Y algo que pasa en Venezuela, como en muchos países, Marilivi, que se siente la persona mal, tiene tos, tiene fiebre, no, eso debe ser gripe, pero no es un diagnóstico ni siquiera cercano a la realidad. Si usted no va al médico y se automedica, además estamos dejando de tener ese grupo de pacientes que se quede en su casa sin saber qué fue lo que le dio.
Ok, entonces eso quiere decir que en un número importante de países, entre los cuales está incluido Venezuela, podría haber gente que efectivamente tenga COVID, pero que no sea reportada como paciente de COVID porque no se están haciendo en este momento las pruebas de COVID. Sí, señor, ni las pruebas, y además la gente se queda en su casa porque, como se dijo también de los meses, entre comillas, la gente gripalizó cualquier sintomatología. No, esto es gripe, pero usted no sabe si es gripe. Todos los cuadros virales comienzan así, secreción nasal, que es rinorrea, todo, dificultad respiratoria, fiebre, y puede ser cualquiera de esas patologías que te nombré. Entonces, por favor, la gente tiene que ir al médico, que el médico, aunque no tenga serología, por la epidemiología y por la clínica, te puede orientar clínicamente a qué patología estás sintiendo en ese momento. Mira, otra cosa, los casos que se han reportado de COVID en diferentes lugares donde sí está confirmado que es COVID, no sé, por ejemplo, me acuerdo que esta semana que acaba de pasar, el presidente de España, Pedro Sánchez, dejó de asistir a una cumbre muy importante internacional y dijo que era porque tenía COVID, por Así poner es. un caso, ¿no? Entonces, digamos, un caso que es público y conocido. Entonces, en aquellos lugares, en aquellos países donde sí se está reportando el contagio de COVID, este contagio, este COVID que le está dando a las personas, tiene las mismas características que el COVID que nos dio a todo el planeta en los años 2010, 2020, 2021. No, afortunadamente esta cepa, que es la EG5, que la llaman ERIS, es menos virulenta. ¿Qué significa eso? Que afecta mucho menos a la persona y lo que está dando es más sintomatología respiratoria, tos, dificultad respiratoria, rinorrea anterior, fiebre, y por eso que la gente cree que es una gripe, pero realmente hay que pensar que seguimos con el COVID, nuevas variantes. Esta variante está detectada como de interés. ¿Qué significa eso? Que le tienen el ojo puesto para ver cómo evoluciona, y los casos que se están viendo donde sí se hace la prueba, España, Alemania, el resto de Europa, inclusive Asia, está dando que la que está predominando ahorita es la cepa esta nueva, la subvariante del Omicron, que es la cepa Eris. Ok, otra pregunta que te quería hacer. Las personas que se han vacunado contra el COVID anteriormente, digo, porque se hicieron campañas extensísimas de vacunación en todos los países, incluido Venezuela. Incluida Venezuela, la gente se vacunó por lo mínimo 3 veces, por lo mínimo. Entonces, las personas que estamos vacunadas contra el COVID, que nos vacunamos en esas jornadas contra el COVID, ¿tenemos algún tipo de protección particular respecto a estas nuevas cepas de COVID? Afortunadamente las vacunas que se están administrando sí abarcan las diferentes cepas de COVID, porque lo que tiene encima el virus que hace reconocer el sistema inmunológico es similar en todas sus familias, en todas sus cepas. Entonces sí estamos protegidos, pero te tengo otra noticia. Si tú te vacunaste hace 6 meses, te toca tu otra dosis. Claro, o sea, las personas que tengan más de 6 meses sin haberse vacunado ya no están protegidas. Exactamente, pero ya después de 6 meses de la última dosis empiezan a disminuir la protección que tiene el paciente. Por eso tenemos que seguir vacunándonos cada 6 meses, mientras aparezcan otras vacunas que nos protejan por más tiempo, como pasó con la vacuna de la gripe, que nos la debemos poner una vez al año. Esas vacunas hoy en día son chimbas, porque uno cuando era chiquito lo vacunaban contra no, en serio, te lo digo de verdad, uno lo vacunaban contra el sarampión, contra la varicela, contra la poliomielitis, y esa broma duraba toda la vida. Claro, entonces, lo que pasa es que esos virus hoy en día que al año ya están fastidiando. Totalmente de acuerdo contigo, lo que pasa es que son virus nuevos. Entonces son virus nuevos que tienen una carga genética distinta a los virus que todos nosotros pasamos. Bueno, lo que lo pasaron, porque a mí me vacunaron y no me dio nada de eso, pero cuando pasa al final más o menos de la edad mía, que ya tengo 64 años, mi sistema inmunológico empieza a declinar, y entonces puedo ser susceptible que, aunque me vacunaron contra varicela y contra sarampión, me puedo dar porque mi organismo empezó a bajar la inmunidad. Otra cosa, ponte una persona que se haya vacunado o no, pero ponte una que no se haya vacunado, pero que le dio COVID. Le dio COVID, tuvo ahí enfermito de COVID sus 15 días esos que dura el COVID. Sí. ¿Qué tipo de
de protección o de inmunidad tiene para estas nuevas cepas de COVID? Similar a la que te ponen la vacuna. Lo que pasa que la vacuna, si te llega a dar COVID, te protege y te puede dar menos fuerte la enfermedad, como dice la gente, menos severa. Pero si no te vacunas y te da la enfermedad, te puede dar leve, como te puede dar moderado o severa, y te queda tu inmunidad también más o menos entre 6 a 8 meses. Tampoco es que la inmunidad natural dura más que la de las vacunas. O sea, una persona que haya tenido COVID, que lo vivió, que padeció el COVID, no está más inmune que la persona que tuvo, que se vacunó. No, señor. La inmunidad es similar. Lo que sí se recomienda es muy importante, si a usted le dio COVID y no han pasado 6 meses de su enfermedad, de su recuperación, no se vacune, porque entonces la vacuna frena el sistema inmunológico normal. Entonces usted le dio COVID, espere que pasen sus 6 8 meses y se va a vacunar para mantenerse protegido. Algo importante, Maripili, la Organización Mundial de la Salud reporta que en Venezuela, a pesar de la campaña intensiva y la publicidad que se hizo, nos vacunamos apenas el 50% de la población venezolana. Quiere decir que hay un 50% que no está vacunado, a quienes les hacemos el llamado que acudan con sus muchachos y ustedes a vacunarse. Hay vacunas en los centros de vacunación públicos y hay vacunas en algunas redes de farmacia. Acudan y se vacunan porque es mejor protegerse, lo que llama la gente protegerse en salud. ¿Para qué voy a esperar a enfermarme si me puedo vacunar y protegerme contra alguna enfermedad? Ya, ¿en dónde se puede ir a vacunar la gente? En los centros de vacunación, en los hospitales públicos, hay vacunas disponibles para la COVID aquí en Venezuela, público, gratuita, y en algunas redes de farmacia también hacen cada cierto tiempo con la misma vacuna los programas o las campañas de vacunación. Otra cosa que te quería preguntar, más allá de lo de la vacuna, había una serie de medidas preventivas que se tomaron durante la época de la pandemia, como por ejemplo usar la mascarilla, como por ejemplo lavarse las manos permanentemente, que hay, hoy en día ya tú no ves a nadie con mascarilla, muy rara la gente que anda con mascarilla. Yo me pongo mascarilla cuando ando por la calle y parezco un mono verde o un unicornio azul, pero hay que protegerse, porque yo siempre pienso, la mitad de venezolanos no está vacunado. Si yo hablo con otra persona, yo estoy vacunado, probablemente la otra no, yo me protejo. Y entonces eso, porque la gente entendió que se acabó. No, la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando, por lo pronto, cuando se hagan en aforos multitudinarios, así sean espacios abiertos, debería respetarse un aforo determinado. En los restaurantes, ventilación natural, usualmente no hay porque Venezuela, Caracas está calurosa, pero que no se atiborren, como vemos a veces en la foto cuando la gente pone en el intra, estoy en tal lugar. Y si usted va a un hospital público o a un hospital privado, debe utilizar la mascarilla. En las clínicas privadas, afortunadamente, nadie entra sin mascarilla. En los hospitales deberíamos tener la misma conducta, pero muy poca gente lo está haciendo. ¿Y en el transporte público? Claro, en el transporte público, que hay muy poco por el problema de la gasolina. ¿Por qué? Porque en esos lugares donde hay mayor concentración de personas, hay mayor chance de que el virus esté mayor concentrado y usted respire o alguien cantó al lado suyo, silbó, tosió, tácata, te va a tocar. Bueno, te agradezco, Unidades, que hayas estado con nosotros y nos hayas hablado de este tema tan importante. Muchas gracias. Siempre a tus órdenes. Un abrazo. Amigos, Unidades Urbina Medina, médico pediatra, intensivista, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, con quien estábamos conversando. Pues, señores, ha regresado el COVID, o digamos, se está volviendo a intensificar, así que a usar toda la protección que todo el mundo ya conoce. Póngase su mascarilla si está en sitios donde hay otras personas, lávese las manos constantemente y si tiene más de 6 meses que se vacunó o que le dio el COVID, pues entonces vaya a vacunarse, porque es importante, porque hace falta que todos estemos sanos.